Hola a todos, qué rico volvernos a encontrar por acá, qué rico poder compartir estos mensajes con ustedes, qué rico que nos podamos acercar precisamente a través de la tecnología en estos tiempos en los que muchas cosas se nos dificultaron, pero que precisamente ponemos ahora al servicio de la humanidad misma. Y qué maravilla poder reflexionar en estos tiempos que sin duda nos llevaron a que tuviéramos que reinventarnos, que renacer, y por eso hemos elegido este tema para compartir con ustedes, el de creer y crear para reinventarnos. Yo soy Alejandro Posada Beut, médico sintergético, cofundador del Grupo Vía Vida y de la Asociación Internacional de Sintergética. Y como les digo, es un placer para mí compartir con ustedes este espacio, poder reflexionar al respecto. Esta imagen que aparece allí para ustedes no es otra cosa que la invitación que vamos a hacer en este creer y crear para reinventarnos, para que volvamos a extender las alas, a elevar el vuelo, a ser conscientes de que cuando el vuelo se hace en grupo, ese vuelo en V perfecto que hacen las aves, que nos permite estar por momentos adelante, pero otros momentos atrás, y simplemente estarnos relevando, esto hace que la fatiga sea mucho menor, pero también que podamos en un momento determinado, cuando hemos alcanzado determinada altura, extender las alas y disfrutar del vuelo, gozar de ese momento maravilloso, contemplar el panorama, maravillarnos de la creación y de todo lo que ahí abajo nos está mostrando que valía la pena elevar el vuelo. Entonces, creer y crear para reinventarnos tiene unas raíces muy especiales. El verbo creer viene del griego cardia y del latín cordis, que significan corazón. ¿Qué nos está diciendo esto? Que desde ya para creer entonces tenemos que conectarnos con lo más especial que habita en nosotros, con ese centro que es capaz de emitir 5.000 veces más potente un campo electromagnético mayor que el del cerebro, y que nos está diciendo que vale la pena desde ese centro, desde ese cuarto chakra, encontrarnos nosotros para poder realmente creer. Y crear viene precisamente de cranium y cerebrum, que significa también desde el latín imaginar y engendrar. En el latín entonces está creare, y estos dos vocablos del latín y del griego, cranium y cerebrum, y creare, nos están diciendo vale la pena imaginar, vale la pena rescatar la capacidad de visualizar, de engendrar imágenes para proyectarlas con certeza, que es la diferencia entre esperanza y fe. La certeza es ya, es un decreto. Y esto que estamos visualizando, esto que vamos a empezar a reinventar, entonces implica que tengamos la firmeza interior, la decisión total, la determinación, el deseo y la disciplina que nos permitan a nosotros avanzar en el camino para poder entonces alinear el corazón y la mente. Alguna vez le preguntaba a mi hijo, cuando apenas tenía 2 años y medio, si él sabía lo que era un cocuyo, una libélula para otras personas que definitivamente no conocen mucho nuestro lenguaje aquí en Colombia. Y él me decía, claro, yo sé qué es. Me decía, es una abejita con un bombillo en la nalga y con hipo. Miren, yo no había visto tal recurso de creatividad. Creo que nunca hubiera podido definir yo mejor este término que él, pero simplemente en la inocencia del niño, en la transparencia del niño, nos estaba diciendo, es perfectamente posible poner la imaginación a disposición nuestra, esa misma que se va perdiendo con el día a día en la medida en que nos vamos haciendo adultos y nos vamos vistiendo de seriedad, digamos que del rigor del día a día, y por supuesto esto nos quita mucho de la espontaneidad. Creer y crear para reinventarnos implica volver a ser espontáneos, volver a permitirnos fluir, volver a dar esos pasos con la seguridad plena, con la certeza total
de que allá al frente se nos está proyectando eso que nosotros ya habíamos creado. De alguna manera, esto es sintonizar nuestras visualizaciones, nuestra capacidad de imaginación con la capacidad de poner polo a tierra para que todas esas creencias sean realidades. Las creencias se basan en memoria y entonces es muy importante que volvamos a tener la memoria en nuestras manos, así como lo muestra esta preciosa imagen y que nos va diciendo que es muy importante que para crear y creer tengamos también la capacidad de evocar experiencias vividas. Me explico. Un bebé se acerca a una estufa y posiblemente no tenía los cuidados en ese momento de su progenitor y literalmente se hace un pequeño quemoncito, pero inmediatamente esta experiencia queda grabada en su memoria como acercarme al fogón puede ser riesgoso o doloroso para mí. Y es muy posible que ese niño, que posiblemente no tuvo la explicación necesaria en el momento adecuado, más adelante, cuando crezca y se haga un hombre, diga definitivamente lo mío no es ser cocinero, porque allí quedó grabada en esa memoria una experiencia desagradable. ¿Qué tal si ahora entonces aprovechamos esas memorias, esas vivencias, para poder ponerlas al servicio nuestro y de la humanidad y decir, podemos entonces pintar de otros colores esas experiencias, resignificar las experiencias y esto mismo que estamos viviendo ahora nos invita a rediseñarnos, a encontrarnos con nuevos modos y modas para que a partir de ahora entonces cada uno de nosotros pueda aportar al desarrollo de la humanidad desde nuevas perspectivas. Es el momento entonces también de que las creencias limitantes sean cambiadas por creencias habilitadoras. Y por eso es tan importante que la compañía que estemos brindando al otro le aporte desde esa habilidad nuestra, pero también que el otro nos aporte desde sus dones y talentos. Y entonces tenemos que entender que si nos alimentamos de esas personas que yo llamo personas vitaminas, esas que nutren nuestra esencia, nuestras aminas de la vida, entonces seguramente nos van a facilitar ese camino de ser co-creadores. Es lo mismo que ocurre entre el placebo y el nocebo. A alguien que tiene un proceso de hiperemesis, es decir, de vómito exagerado continuo, le hacen creer a través de una pasta de almidón que se está tomando el mejor de los antieméticos, antivomitivos, entonces, y resulta que el solo hecho de creer en esos antieméticos le está facilitando a él cambiar su fisiología. Y evidentemente la respuesta es positiva. Es lo que nosotros en medicina conocemos como el efecto placebo. Pero también existe el efecto nocebo, aquel que sentencia, aquel que señala, aquel que juzga, aquel que le dice a la señora de 70 años, es que tus huesitos están hechos polvo y al día siguiente la señora no puede ni levantarse porque sus huesitos están hechos polvo y se lo ha creído. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar en el mensaje que queremos transmitir si vamos a tener un efecto placebo o un efecto nocebo. Si nuestras palabras van a construir o al contrario a tumbar lo que hemos edificado hasta ahora. Vale la pena entonces preguntarnos, meditar y darnos cuenta que, como decía Charles Darwin, definitivamente no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Esto en términos modernos se conoce como la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarnos, es la capacidad de surgir avantes a pesar de las dificultades, es la capacidad de volver a levantarnos. Como alguien decía, caer para levantarse no es caer. Y entonces, esto que estamos viviendo habrá valido la pena. Creer y crear para reinventarnos también nos está invitando a conectarnos de nuevo con los tres cerebros. Llegó un momento en que en la pausa fuimos conscientes de que habíamos tenido un proceso evolutivo, ese que arrancó en el cerebro reptil,
donde todos los instintos, donde toda la capacidad de supervivencia se ponía a flote y entonces simplemente estábamos en mecanismos continuos de lucha o de huida, pero que también nos llevaron a la fatiga, que también nos llevaron en medio de tanta intento por la supervivencia a encontrar que teníamos limitaciones y por eso tuvimos que empezar a crear otro tipo de cerebros y fuimos haciéndole honor a los tres reinos de la naturaleza. Nos conectamos primero entonces con ese cerebro más arcaico, con el reino mineral, y después fuimos despertando en esa devoción a la luz y nos encontramos con el reino vegetal, que nos dijo, es muy importante que elevemos los ojos al alma, que nos dispongamos a recibir esa luz, porque también en nuestra esencia habita la luz, somos seres de luz. Y ese reino vegetal, junto con el reino animal, nos invitó entonces luego a hacer el movimiento del enrollamiento y la flexibilidad como una propiedad maravillosa que descubrimos a través del contacto con el reino animal. Cuando contactamos con ese reino animal, entonces empezaron a formar lo que se llaman las circunvoluciones a nivel cerebral. Esas formas a nivel de nuestra estructura del cerebro, del polo neurosensorial, no son al azar. Son formas que se crearon precisamente para poder involucrar mucha más información que era la que estábamos recibiendo, pero además tener la capacidad de analizarla, de discernir, de hacer los aportes propios y de a lo mejor no dejarnos engañar por los órganos de los sentidos, porque había cosas un poco más profundas. Pues bien, cuando hemos conectado nuestro cerebro reptil, nuestro cerebro mamífero y por supuesto habiendo pasado por el reino vegetal, entonces empieza a despertarse en nosotros el reino humano a nivel cerebral y se desarrolla la corteza cerebral. Y esa corteza cerebral entonces nos muestra que teníamos la capacidad de raciocinio, de pensar, de analizar, pero también de mirar hacia el futuro, de co-crear. No en vano, el desarrollo de ese lóbulo frontal ha sido el último en el proceso evolutivo, pero ocupa cerca del 40% de nuestro cerebro, que ya nos está diciendo, sí, es que vale la pena definitivamente reconocernos como co-creadores, porque allí está la posibilidad de que la nueva realidad, esa que se nos presenta en el camino, sea expuesta y nosotros seamos partícipes de ello. Entonces, empezamos a darnos cuenta que en el triángulo magnético de la cabeza, en ese que conecta a nuestra epífisis o pineal, a nuestro tálamo y a la hipófisis y epífisis, en ese triángulo se enciende un faro que nos invita a preguntarnos, a mirar hacia el interior, porque esa luz interior llega a cada una de nuestras células, de nuestros órganos, de nuestros tejidos, los pone a dialogar de manera armónica para que cada cual, cumpliendo su función, se haga consciente de que es partícipe de una creación mucho mayor que es nuestro cuerpo íntegro. Pero también nosotros como individuos empezamos a percatarnos que somos partícipes de esa creación mayor que es el planeta y el universo mismo, ese espacio que nos fue regalado para habitar, que nos fue regalado para respetar. Y entonces surgen preguntas nuevas como, bueno, ¿y qué quiero ser? ¿Y qué quiero hacer? Si encuentro un trabajo o una actividad que me permita disfrutar, entonces ni siquiera le voy a tener que llamar trabajo, porque va a ser tanto esa capacidad de gozo, esa capacidad de poner la atención, esa capacidad de reenfocarnos, que definitivamente no nos va a generar fatiga, solo sorpresa, solo gozo, solo disfrute, que evitan entonces que en el camino nos vayamos encontrando con las limitaciones. Confucio decía entonces eso, elige un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida, porque cada cosa que hagas va a ser generadora de tanto placer, cada cosa que hagas va a ser generadora de tantas endorfinas que la necesidad de estar allí se va a hacer cada vez más presente, pero porque vas a descubrir también en ese quehacer la posibilidad de servir. El ser vicio, el vicio de ser, es el único vicio que deberíamos tener.
que reemplacemos entonces esa confrontación de nuestro día a día con el hacer y el tener por la posibilidad de ser antes que cualquier cosa. Y entonces que saltemos de alegría, que tengamos la capacidad de hacer único ese instante para que la creatividad salga a flote, para que podamos reinventarnos y para que entonces empecemos a generar interrogantes en nuestro interior. ¿Funcionará? ¿Dará resultado? Muchas veces estas son preguntas que pueden ser de alguna manera saboteadoras. Y les voy a contar una pequeña historia. Álvaro Villa era un chico que tenía muchas dificultades de adaptación en su escuela, porque desbarataba todo lo que se encontraba y lo propio en la casa, ya la mamá no se lo aguantaba, le desbarataba la plancha, le desbarataba los radios, desbarataba los televisores, hasta que definitivamente no se lo aguantaron más en el colegio y le dijeron, señora, busque dónde meterlo porque es imposible manejarlo. Y resulta que entró a un internado, allá estuvo algún tiempo donde se lo, entre comillas, soportaron, pero este ser que siempre tenía la habilidad de estar esculcando, reflujando, buscando mucho más profundamente qué había en cada uno de esos aparatos, fue el que más adelante desarrolló muchas de las distracciones mecánicas de Disney World. Fíjense que entonces no es al azar, que todo esto ya se estaba manifestando en él y que simplemente estaba esperando el momento propicio para revelar sus dones y talentos, cosas que a veces no entendemos como humanidad y que no se adaptan a los cánones. Y a veces hay que romper con esos cánones, con esos paradigmas, para poder entonces aportar nuestro verdadero granito de arena a través de nuestros dones y talentos. Esas interrogaciones, esos cuestionamientos que nos estamos haciendo, esas preguntas que surgen, no son otra cosa que la mente inquieta que está diciendo, vale la pena que vayamos creando cosas nuevas, que vayamos conectándonos con eso que ya existe y que simplemente tenemos que poner en este presente, pero que está allí, en esa plantilla del universo, esperando a que cada uno simplemente se conecte y se contacte. Cuando empezamos a reinventarnos y a recrearnos, entonces una de las preguntas que surge con mucha frecuencia es, ¿y con qué capital cuento? Pero no solamente estamos hablando de un capital monetario, económico, dinero como tal, sino también con qué capital humano cuento, con qué haberes espirituales cuento yo para poder ponerlos en este momento en la misma dirección en que va el propósito que nos hemos propuesto. Ese propósito entonces tiene que tener claridad, tiene que tener un norte perfectamente bien diseñado para que las coordenadas siempre nos estén señalando el camino preciso y siempre a través de esas instrucciones que la vida y el universo nos dan, estén allí para que sean descifradas. Solamente podemos entrar a comprender esas instrucciones cuando hacemos el alto en el camino, cuando hacemos la pausa, cuando acallamos el ruido de nuestras emociones para que puedan salir a flote las mejores vivencias que tenemos, las mejores experiencias, podamos generar hilos conductores, la capacidad entonces de unir varias experiencias y ponerlas ahí sí en una sola dirección. Y de esta manera entonces podamos afinar nuestro instrumento, podamos interpretar la partitura de la vida, podamos poner nuestra propia nota y podamos entender que estamos tratando con personas. Y per es a través de y son es el sonido. Cuando a través del sonido nos comunicamos con las personas, entonces esa comunicación va a ser mucho más fluida, va a ser mucho más creativa, nos va a permitir sacar lo mejor de nosotros para compartirlo y encontrarnos en esa maravillosa oportunidad de la vida, en un núcleo, en una colectividad que facilite el camino porque cada uno va a empezar a aportar. Y finalmente, cuando se unen cada una de esas ideas, esos pensamientos que surgieron espontáneamente, esos mensajes flash que surgieron posiblemente como el resultado de un pensamiento semilla que antes fue depositado en un terreno fértil, cuidado, cultivado con todo el amor, finalmente emergió e hizo su germinación para que creciera y posteriormente diera sus flores y sus frutos. Crearnos para reinventarnos no es otra cosa que
volver a rescatar la responsabilidad por nosotros y por los otros. Y entonces en ese único corazón, en esa única fuente que debería ser la fuente del amor, tenemos nosotros la más grande de las oportunidades para que precisamente a partir de allí se desarrolle nuestra intuición. Esa que nos dice muchas veces que hay que hacerlo, no siempre cómo hay que hacerlo, pero ese que hay que hacer ya nos está diciendo, vamos adelante, avancemos, proyectemos, imaginemos, creemos, visualicemos y desde allí, aunque parezca muy difícil, sepamos que se puede lograr. Es posible, todo es perfectamente posible, siempre y cuando tengamos el empeño, la disciplina y la determinación para hacerlo. Eso que por un momento se nos mostró como un obstáculo, no es otra cosa que la oportunidad para avanzar en la espiral de la conciencia y entonces hacer el movimiento de ascenso y redescubrir que en este proceso no estábamos solos. Y seguramente que las enseñanzas de otros, si se ponen al servicio de toda la humanidad, van a lograr que esa masa crítica desarrolle las habilidades y talentos necesarios para que todos finalmente dirijamos nuestras metas y nuestros logros hacia propósitos mucho más nobles, mucho más transparentes, que vayan siempre en el sentido de que crezcamos como humanidad y que vayamos, por supuesto, avanzando desde el respeto para que los dones y talentos se conviertan en oportunidades maravillosas que deban ser compartidos. Estos dones y talentos no nos pertenecen desde ahí, desde allí implica que cada una de las cosas que nos fue dada como habilidad debe ser puesta al servicio de la humanidad misma. Cuando nos guardamos esto, entonces es como el sabio que no comparte su conocimiento, o el cantante que no tiene quien escuche su música, o el pintor que no tiene quien admire su obra. Entonces no tiene mayor sentido. Cuando dejamos el egoísmo atrás y al contrario, en esas actividades filantrópicas nos encontramos con la posibilidad de brindarnos y de generosamente compartir, entonces allí podemos encontrarnos con la gratitud. Y la gratitud no es otra cosa que la gracia. El estado de gracia es el estado de gozo infinito, de plenitud interior, de estar contentos, contenidos allí en nuestro interior para que podamos hacerlo mucho más fácilmente y para que podamos rescatar el enfoque correcto de las cosas. Les voy a contar otra pequeña historia. Alguna vez, una de mis pacientes se le ocurrió tomar el celular de su esposo. Ella estaba comiéndose unos frutos secos en ese momento y de repente encontró mensajes aparentemente muy sugestivos de alguien que le escribía y ella inmediatamente despertó al Spielberg que había en ella y empezó a crear toda la película como si fuera real y como si lo que había leído ella en ese mensaje o en esos mensajes fuera el libreto perfecto para una aventurilla de amor. Y resultó que finalmente, para resumirles, después de mucho y después de haberla creado, después de haber discutido y vivirla como si realmente fuera real, y de haber mencionado a su esposo lo que había encontrado, finalmente ella al fin se da cuenta de que en realidad era una historia que había creado y que se la creyó. Y precisamente a partir de este momento, esta mujer genera una alergia severa a los frutos secos. Por supuesto, su subconsciente asoció los frutos secos con eso que para ella era una vivencia desagradable. Cuando ella se hace consciente de esto y recuerda, retrotrae, evoca esos pensamientos que existieron en su momento, los racionaliza, les quita carga emocional y hace el proceso de sanación de esos pensamientos en su corazón y aclaró todo el proceso que había allí con su marido, simplemente el proceso de sus alergias también retrocede. Es decir, que en el espiral de la conciencia podemos permitir que el spin de los electrones vaya en un sentido o se devuelva y podamos entonces a lo mejor desarmar todo un andamiaje que habíamos construido que realmente no resultaba ser edificante.
Entonces, la invitación es a que comencemos con ese viaje interior, así como en la imagen que nos aparece aquí. Entonces, todo comienza con ese viaje interior. Cuando cerramos los ojos y atentamente miramos hacia adentro y nos damos cuenta que en ese silencio interior habitan las mejores instrucciones para que continuemos en ese plan mayor con lo que a cada uno de nosotros nos corresponde. Y desde eso que nos corresponde responsablemente, asumamos esa partecita, la pongamos entonces a caminar, la desarrollemos plenamente con la certeza de que va a llegar a buen puerto. Esa mirada interior también nos indica que es el momento de contactarnos con el alma, con lo más puro que habita en nosotros, con la nobleza, con la honestidad y la transparencia, con el niño interior que habita en nosotros, con la leve edad, la edad de la niñez, que está allí para dejar atrás la grave edad, la edad en la que ya le ponemos peso a todo. Empezar a soñar de nuevo, rescatar, como en este atrapasueños, la posibilidad de que el día a día esté acompañado de un sueño, de una ilusión, que no sean quimeras, porque definitivamente van a ser cosas que podemos concretar. En ese atrapasueños de nuestra vida vamos depositando allí los pensamientos semillas de cada uno de esos sueños que aparecen para que en un momento de pausa y de suficiente claridad mental, de conciencia plena, de atención plena, de mindfulness, podamos entonces ir rescatando cada una de esas semillas del atrapasueños y empecemos a desarrollarla, a proyectarla. Ahora mismo visualicemos como si este sueño que tenemos, yo estoy visualizando un sueño muy especial que tengo en este instante y ya lo veo allí en la pantalla de mi escenario donde el director de esa película soy yo y voy a poner allí los personajes, voy a poner allí todo lo que acompaña esa escena para facilitar que ese sueño profundo que he tenido sea cristalizado y sea llevado a cabo en esa pantalla. Y ya, cuando lo visualizo, ya estoy dando una señal hacia el universo para que, como dice Chopra, el universo conspire. Entonces, que entendamos de una vez que las metas y los logros no son otra cosa que los sueños con fechas de vencimiento o de caducidad. Pongámosle fecha de caducidad a esos sueños para que podamos avanzar y entonces ese sueño se va a convertir en un aliado de nuestro humor, en esa sonrisa que vamos a brindar, en esa capacidad de despertar ese niño interior que es capaz de formularse cerca de 400 preguntas en un día, un niño de estos de 4 añitos, mientras nosotros los adultos nos hacemos, si acaso, 15 preguntas en el día. Y ni qué decir de las sonrisas. Un niño sonríe en promedio 400 veces en un día, pero nosotros también, a duras penas, sonreímos unas 15, 20 veces en el día. Y eso los muchos, ¿no? Rescatar la sonrisa es volver a darnos cuenta de que ese son habitaba en nosotros, pero también es una señal de plenitud y de gozo interior que hace que esos 40 músculos que se ven involucrados o más se expresen de una manera que logren despertar la imagen en espejo en las neuronas de espejo de los otros para que la sonrisa sea contagiosa. Entonces, qué rico que podamos contagiar otras cosas diferentes y qué rico entonces que aprendamos a generar y depositar esos pensamientos semilla. Al acostarnos, escribir aquello en lo que se desea creer. Y definitivamente cuando encontramos un terreno propicio y lo vamos abonando, lo vamos cuidando, lo vamos cultivando, en algún momento en vigilia, ese pensamiento semilla va a germinar para que podamos realmente capitalizar nuestros sueños y finalmente este sea eh, el camino más expedito para poder llegar hacia esos logros o esas metas. La pasión pone fin a los límites porque cuando ya nos encontramos desde el corazón con esa capacidad de fluir, con ganas, con entusiasmo, con poder, con voluntad, entonces encontramos los momentos mágicos de inspiración, como decía Wayne Dyer, para encontrar también que no existe ningún límite.
de que los límites los estamos poniendo nosotros desde nuestros pensamientos y que en el momento de creer para crear es necesario que nos generemos interrogantes como estos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Todos estos interrogantes son válidos frente a ese pensamiento semilla. Tú tienes una empresa por proyectar o por montar, entonces hazte estas preguntas y respóndelas con claridad. Tómate el trabajo inclusive de escribirlas para que después no las olvides y puedas consultarlas de vez en cuando y darte cuenta si vas en la dirección correcta. Porque todas estas preguntas nos están diciendo a nosotros, alineémonos, pongamos nuestra mente y nuestro cuerpo físico, emocional y mental en la misma dirección. Es decir, que el pensar, el sentir y el actuar sean coherentes para que desde allí esas preguntas encuentren las mejores respuestas. Y entonces, de esta manera también vamos a empezar a controlar nuestras emociones negativas. ¿Qué tal si en lugar de proyectar una imagen como la que están viendo en este momento en sus pantallas, podemos nosotros decirnos, y si esas pupilas se dilataran, y si esos ojos se abrieran un poco más, si los párpados se levantaran, si el brillo de los ojos proyectara otra cosa distinta, ¿cómo sería nuestro comportamiento? ¿Qué ocurriría con nuestra fisiología? ¿Qué pasaría con nuestros logros y con nuestras metas? Superar los miedos es otro de los movimientos más importantes cuando queremos crear para podernos reinventar. Entonces, pongo el ejemplo. Miren, es la señora que recibe a su marido alcohólico, maltratador además, y que no tiene forma de quejarse porque no quiere que sus hijos se enteren del drama y de todo lo que está viviendo en su día a día. Pues finalmente esta mujer termina haciendo una artritis de rodilla porque esto mueve su piso, porque además las articulaciones lloran cuando no permitimos que las lágrimas se expresen a través de los ojos y generalmente detrás de estos procesos inflamatorios articulares hay historias dolorosas, por ejemplo, la del marido alcohólico. Y por eso entonces hay que superar esto y tomar las decisiones que haya que tomar en el momento preciso para poder salir avantes y poder trascender las dificultades y recuperar esa capacidad de resiliencia. Superar los temores es lo que nos permite dejar el exceso de análisis que a veces produce parálisis. Y sin duda, lo que nos está invitando entonces es a elevar el vuelo, a recuperar la libertad, a permitir que ese negocio que ya estamos planeando siempre vaya acompañado de la palabra libertad. ¿Tienes alguna duda de si es el camino correcto, de si es la tarea que debes emprender? Pregúntate por sobre todas esas cosas que mencionábamos anteriormente, si esto conduce a tu libertad. Si por el contrario la niega, si te vas a sentir aprisionado en la cárcel de tus pensamientos o tus emociones, definitivamente este no es el camino para co-crear, definitivamente este no es el camino para ir adelante. Entonces, vamos teniendo la posibilidad de hacer una especie de checklist y nos vamos centrando en los resultados y vamos dejando los miedos atrás para concentrarnos en los medios que tenemos que utilizar para poder llegar a esas metas, a esos propósitos. Cambiemos la palabra miedo, que fíjense que tiene las mismas letras, por medios. Y de esa manera vamos entonces a avanzar mucho más fácilmente, vamos a recuperar el poder que habita en nosotros, la capacidad creativa. Alguna vez me tocó atender en mi consulta a un niño con síndrome de Asperger, bueno, con las dificultades de comunicación que tenía y las limitaciones que tenía en su colegio, tuvieron que meterlo a un colegio especial, pero este hombre me llamó mucho la atención porque de un momento a otro puso el término tanques de guerra y empezó a hablarme de los tanques de guerra con una propiedad absolutamente increíble y me dice, mira, tú sabías que yo soy capaz de crear un tanque de estos en tercera dimensión y puedo pintártelo en tercera dimensión. Yo me quedé sorprendido porque era un niño de apenas 8 años y le dije, listo, asume esa tarea y me lo traes en tu próxima cita. Pues a la próxima cita me llevó, yo no sé cómo se llamará ese papelito, como el de las tarjetas navideñas, que se gira un poquito hacia un lado o hacia el otro y da una imagen como holográfica. Pues ahí pintó su tanque de guerra y se dio cuenta que lo podía tener en tercera dimensión.
Entonces, dentro de sus limitaciones, miren cómo él muestra ese poder, esa fuerza interior para, a pesar de sus dificultades, salir adelante y decir, no existen cosas que me limiten. Implica entonces también la capacidad de creer para crearnos y reinventarnos, esta posibilidad de desarrollar la disciplina. Y esa disciplina, insisto, permite no desistir y permite generar el deseo intenso, la ferviente aspiración que nos lleva a que finalmente los logros sean conseguidos y desde allí habite lo mejor de cada uno de nosotros. Imponernos deberes. Y después de imponernos deberes, después de saber que el primero de los deberes es comunicarnos con nosotros mismos, centrarnos en esa actitud meditativa, de pausa, de concentración, de correcto enfoque, de correcta escucha y de la creatividad puesta a flote a través de la expresión, entonces desde allí vamos sin duda a contagiar algo mucho mejor que lo que hemos venido recibiendo hasta ahora a través del bendito virus, como lo dijimos en otra de las charlas, y como en este instante la vida y la naturaleza misma, cuando alzaron la voz, nos invitaron, insisto, a contagiar cosas completamente diferentes para generar verdaderas pandemias de amor. Que sea este el momento en que esas pandemias de amor se vean reflejadas en nuestra cotidianidad y que seamos entonces responsables de ser también, ¿por qué no?, contagiadores de ese amor. Les agradezco infinitamente, compartan esta información. La idea es que elevemos las vibraciones y podamos entonces soñar con un mundo mejor, ese mundo que está allí esperando a cada uno de nosotros, para que dentro del individuo que somos, pero también dentro de la colectividad, nos convirtamos en los mejores, insisto, co-creadores de esto que se nos viene. A todos muchísimas gracias, un abrazo, los llevo en el corazón.